¿Por qué crees que la religión ha sido algo tan recurrente en cada civilización? Porque necesitamos una... como un faro, algo en que creer, algo que nos dé como que la seguridad de que no estamos aquí diokis. Porque es bien fatalista, güey, pensar que en una roca, güey, en la Vía Láctea, güey, en la constelación, en la galaxia de Andrómeda, güey, en el superclúster de Virgo, güey, hay unos güeyes que están ahí diokis y que se están chingando entre ellos, güey. Uh-huh. Eso es muchísimo más fatalista para muchas personas que pensar que somos la creación de un ser superior Uh-huh. y que estamos cumpliendo un propósito en este planeta, sea cual sea. O sea, pero muchas personas no pueden vivir pensando que su vida es una casualidad, güey. Bueno, ¿crees también que, bueno, yo eso lo veo mucho sobre todo en las religiones modernas, donde se trata de llenar un propósito como existencial, por así decirlo, a través de la religión? Pero, por ejemplo, yo pienso en las culturas, las primeras culturas que hubo, Sí. donde ya se tuvieron tiempo de sentarse para filosofar y probablemente descubrieron las drogas en el Sí. punto, ¿no? Chingo de sapos chuparon. Sí, o sea, y hongos y todo, o sea, Sí, imagínate. sí. Que, por cierto, dicen que hay una teoría por ahí de una persona que estudia todo eso, que comenta que parte del éxito del ser humano al momento de cazar un mamut es porque descubrieron las drogas. Entonces las drogas Ok. los envalentonaban más y aparte les hacían más como precisos los movimientos y todo eso, o sea, más sharp, por Ok. así decirlo. Entonces que parte del éxito fueron las drogas. Luego volvemos a esa Ok, parte. ok. Pero ¿no será también como que en un inicio la religión fue como una manera de tratar de explicar el En, fenómeno natural? en un inicio sí fue así, porque todas las religiones, si te Uh-huh. fijas, coinciden en que hay un dios que es el sol, hay un dios que es el trueno, Uh-huh. hay un dios que es muchos fenómenos de la Uh-huh. naturaleza que antes no sabíamos explicar. Uh-huh. Entonces para ellos tenía que tener algún sentido el por qué el sol se moría en la noche y renacía en el día. Uh-huh. Entonces era como que, o sea, esa cosmovisión era su manera de explicar la realidad en la que Uh-huh. vivían y la explicaban de la mejor manera que podían con los instrumentos que tenían. Entonces las religiones primigenias eran eso totalmente, o sea, tratar de darle sentido a las cosas que estaban pasando a su alrededor. Porque eso es lo que hace el ser humano, tratar de darle sentido a las cosas, güey. Porque si no tienen sentido las cosas, se desespera. O sea, Uh-huh. no, Uh-huh. no, no. Los humanos no podemos tolerar algo que no tenga sentido, güey. Entonces, las religiones antiguas sí trataban de explicar mucho, bueno, es lo que yo pienso, trataban de explicar mucho los fenómenos que ocurrían a su alrededor. Pero cuando nos fuimos dando cuenta de que el trueno no era Thor que cabalgaba con su carro tirado por dos cabras y su pinche martillo hacía trueno, güey, y que realmente era un fenómeno de la naturaleza que pasaba porque Uh-huh. las nubes y que Uh-huh. los electrones y qué tal, güey, pues ya evolucionaron las religiones a tener un sentido un poquito más humanista, Filántropo. más Uh-huh. filántropo, si podemos decirlo así, que nos diera un poquito más de sentido a Uh-huh. las personas que no pueden encontrar eso. Y aparte, güey, también la religión era una manera de controlar a las personas Uh-huh. que no tenían mucho y a las personas que sí tenían mucho, para decir, no, pues es que tú que no tienes mucho, güey, pues Uh-huh. no te agüites porque cuando te mueras vas a tener un chingo, güey. Entonces también es una manera de controlar En México las... tuvimos al Chavo del 8 Sí. para explicar eso. Sí. Que era un Sí, sí, sí. reafirmamiento de que ser pobre estaba chido. Sí, sí, sí. Pues aquí en México existe como que ese cierto recelo, ¿no? O sea, si eres rico, eres malo, güey. ¿Por qué? ¿Quién sabe, güey? Pero así nos han enseñado todos los programas, todas las religiones y cosas así. Sí. Entonces, realmente yo siento que la religión ahorita sí es como que para tratar de que la gente no se agüite con las cosas que tiene. Ajá. Ajá. Eso es. Sí. Sí, tienes razón. O sea, es la manera de llenar esos vacíos personales que tiene cada gente. Y bueno, podríamos hablar de muchas cosas de ese tipo.
pero duraríamos mucho, entonces mejor. Y a lo mejor nos meteríamos en problemas. Sí. Así que, porque pues México. Sí. Sí. Yo creo que toda Sudamérica, bueno, todos los países hispanos tienen una tendencia muy importante hacia la religión. Y manejan sus agendas políticas, incluso mucho a base de eso. Así fueron desde como fuimos conquistados. Sí. De hecho, por eso muchas personas se llaman Juan aquí. Juan, José, porque Jesús. hubo un bautizo masivo en la religión católica el día de San Juan. Uh-huh. Entonces, pues ya de ahí, todos los Juanes y las Juanas. Sí. Y cambiaron los templos que tenían a los dioses del sol y de la luna y tal por templos católicos. Por eso hay tantas vírgenes, que la virgen de no sé qué, que la virgen de no sé cuál. Por eso. Que volviendo, ahora sí ya saliendo del tema de religión, que sí está poquito ligado. ¿Ok? Regresamos al tema de las drogas. Las drogas. Las bonitas drogas. Las bonitas y recreativas y evolucionativas drogas. Sí. Que ese libro luego te digo quién lo escribió, pero es una persona que estudia mucho cómo las drogas se metieron mucho a la parte cultural de las primeras civilizaciones. De cómo la cultura, el lenguaje, el idioma, pudieron haber nacido del uso de hongos, sobre todo. Por los efectos de los hongos y por lo que estaban ahí disponibles, ¿no? Sí. Y que los filósofos, pues, era realmente gente que se drogaba, o sea, y como entraba un plano como más ahorita, arriba, ¿no? ajá, y bajaba como cosas más etéreas, de ahí empezaban a hacer eso. Ok. Y cómo culturalmente puedes aprender a pensar como una persona drogada sin drogarte. Ok. Y a esto viene, hay un podcast muy interesante de Joe Rogan con Steven Tyler. ¿El de Aerosmith? El de Aerosmith. Ok. Que decía Aerosmith, Aerosmith, decía Steven Tyler, yo duré 30 años o drogado o ebrio. No sé cómo, no me morí. Pero llegó un punto donde dejé de necesitar las drogas para escribir. Porque pues yo sí. me drogaba y pues los sonidos, las conexiones, las letras, todo eso, ¿no? Venían a mí por el plano donde entras en un plano súper creativo. Y después se aprendes a pensar como en ese estado. Y ya realmente no las necesitas para eso. Se las sigues usando por vicioso. Sí, nomás pero ya no las necesitas. Y lo que este libro de este otro científico, sociólogo, no sé qué sea, investigó es cómo las drogas... y bueno, por drogas hablamos de hongos. Cómo los hongos fueron los precursores para fomentar la cultura en las civilizaciones, pues las primeras civilizaciones, ¿no? Y cómo ese conocimiento o esa forma de pensar de cuando estás drogado se fue educando a los niños, de modo de que los niños no necesitaban usar esas drogas para reinventar otra vez las cosas. Ajá. Es una teoría muy, muy interesante porque si te pones a pensar y cómo describen los efectos de ese tipo de drogas, si te pones acá en una onda muy hipercreativa. Y es donde la magia sucede. Entonces, imagínate que estás con tu compa cazando un mamut. Sí. Y luego tienes que ver la manera de, o sea, comunicarte para decir ya, o basta, o quédate, o párate. Simplemente agarra el valor para matar la chingadera de ese tamaño. Sí. Y ser más precisos en tus movimientos, más calculadores, que también eso dicen que ayudaba mucho con los hongos. Incluso hablan de la visión de Moisés en la zarza, que esa visión que tuvo Moisés en la zarza es es un efecto secundario de o sea, es un efecto de estar drogado por hongos. O sea, ver así como cosas así en flamas. Entonces, como hay muchas cosas que se dan en la Biblia que es que ese güey está drogado. O sea, científicamente podemos probar que está drogado. Muchas de las cosas bonitas que tenemos ahorita se concibieron estando personas drogadas, realmente. Ya me sé toda la comedia de stand-up y todo eso. Sí, exactamente. El podcast de Joe Rogan también. Pero, bueno, hablando de drogas, la humanidad usaba drogas desde tiempos inmemoriales y eso también tiene que ver un poquito de lo que hablábamos acerca de modificar nuestros cuerpos. Porque ¿quién no se chinga una taza de café en la mañana? Porque no puede empezar su mañana sin una taza de café. Y el café no es más que una droga que está bien vista por la sociedad. No es más que otra cosa que eso.
Entonces siempre hemos consumido sustancias para hacer ciertas cosas estimulantes. Que esa es la definición de una droga. Sí. Entonces, a mí no me sorprendería, bueno, yo jamás he escuchado esa teoría de los hongos, pero no me sorprendería que fuera totalmente cierta, güey, porque sí es cierto, güey. O sea, consumimos cosas para hacer cierto tipo de cosas, como por ejemplo el café para no dormirnos, güey, el alcohol para divertirnos, un montón de cosas. Entonces, yo sí pienso que las drogas han estado presentes en nuestra historia. Unas han sido más bien vistas que otras. Pero definitivamente eso es algo que está ligado a la sociedad, güey. Consumir chingaderas para hacer ciertas cosas. Y se sigue haciendo, simplemente como tú lo dices, hay drogas que son bien vistas y no. Sí. Tenemos en Estados Unidos, yo creo que la crisis más grande de droga que hay ahorita no es por la cocaína o la marihuana, es por los opioides. Y aparte los opioides son buenísimos para quitarte el dolor, güey. Nada más que los utilizas para tronártelas, güey. Sí, que realmente la gente se vuelve adicta porque se los recetan porque se lastimaron el dedo índice. Con esa ligereza te los dan. Y la gente se vuelve adicta a ellos. Sí. Yo me caí de la bicicleta. Se escucha bien así. Sí. ¿No? Sí. O sea, iba en mi bicicleta. Tenía 5 años. Ajá. Se me atravesó una china que no volteó a ver donde debía de ver. Okay. Y pues por no llevármela, pues me fui de acá de frente. Ajá. Entonces, pues me quebré un hueso de la mano izquierda, me hice un esguince casi 3er grado en la mano derecha y en la base del radio también me la quebré, aparte que me abrí la barbilla. O sea, fue bien aparatoso, ¿no? Y cuando llego, me dicen, sí, toma. Y me dieron un frasco de Vicodin, que viene siendo un opioide. Lo que tomaba el Dr. House. Yo me fui y me compré mis Skechers, un bastón. Y ya estaba diagnosticando robots en mi trabajo. Sí, pero te los dan con una ligereza y no son controlados, o sea, te dan un bote. Y te dice el doctor, tómate pues los que necesites. Hasta que deje de dolerte. Es que si necesitas más, háblame para mandarte más. Las sustancias, a veces las descubrimos y dicen, funcionan para esto. Y luego después de 20 años de estarla consumiendo, cabrón, como que si realmente esta madre sí hace daño en otras cosas, güey. Porque antes daban un jarabe calmante para bebés, ¿no? Si su niño se porta mal, dele de este jarabe que contiene miel de abeja, contiene hierbabuena y contiene morfina. Pues obviamente que la pinche morfina era lo que los calmaba, güey. Entonces antes la morfina era así como que para que darle de cucharaditas a los niños, güey. Después descubrimos que la morfina pues es una chingada que no tienen que estar tomando los niños, güey. Muy seguramente en los opioides va a pasar lo mismo. Vamos a encontrar una sustancia que sea un analgésico más benévolo, porque tampoco creo que sea totalmente dañino o inocuo que provoque otras cosas, pero pues así vamos descubriendo chingaderas. Y eso puede ser una solución también simbiótica. ¿Qué tal si tú tienes un chip, también por cuestiones médicas, que te esté monitoreando y que a lo mejor digan, este güey está engordando, hay que acelerar el metabolismo? O este güey, su corazón está acá medio raro, hay que hacer que no se le antojen las papas fritas. Ándale. Que es algo muy curioso que estás a dieta y se te antoja todo lo que tu cuerpo... O sea, dices, ¿por qué a mi cuerpo se le antojan unas papas fritas? Bueno, porque le quitaste los carbos. Pero ¿cómo chingados mi cuerpo sabe que eso tiene carbos? Es que es justo lo que le pasa a la gente que está dejando de fumar, por ejemplo. Lo que es el withdrawal. Sí. El síndrome de... síndrome de abstinencia, güey. Gracias. Sí, de abstinencia. Sí, hashtag pocho. Entonces, el cuerpo... leemos todos los artículos científicos en inglés. Ya sé. El cuerpo sabe muy bien las cosas que le maman. O sea, cuando comes comida que está bien rica, güey, la oxitocina está así a madre, güey. Entonces, todas las cosas que se añaden a los receptores del cerebro, güey, y que te provocan placer, güey, sabes de dónde las estás obteniendo. Entonces, trata de emular esa hambre por papas fritas, güey, para sentirse chingón. Entonces, cuando dejas de consumir carbohidratos, pasa exactamente lo mismo que cuando dejas el cigarro, güey. Estás dejando de consumir algo que al cuerpo le provoca muchísimo placer, güey.
el cuerpo lo demanda, cuando estás muy acostumbrado. Por ejemplo, también se ha demostrado que el comer carbohidratos va haciendo lo mismo que el café. Cuando tomas café regularmente, generas un tipo de resistencia a la cafeína. Y luego ya no te tienes que tomar, o sea, ya una taza ya no te alcanza, tienes que tomar 2, y luego 3 y luego 4 para que te empiece a hacer. Porque genera resistencia a ese sentimiento, para que te dé el mismo placer. Que se acostumbra. Lo mismo pasa con el cigarro, lo mismo pasa con los carbohidratos. O sea, Pero ¿cómo no se acostumbra a comer brócoli e ir al gimnasio todos los días, güey? porque qué hueva, güey. Porque qué hueva. Pues sí, güey, todo lo bueno en este mundo. Yo sigo pensando que hay una explicación científica para eso, güey. Muy seguramente la debe haber. Pero No sé si es porque evolucionamos siendo personas altamente físicas y el cuerpo pues decía, pues esto es de todos los días. es que antes. Y no había azúcares, güey. O sea, si te fijas en la comida normal, naturaleza, pues tienes frutas, pero realmente Sí, azúcares procesadas. refinales Jamás. y no hay. Pero por ejemplo, antes consumíamos un chingo de carne. Ujú. O sea, no nosotros, sino como especie. Consumíamos un chingo de carne porque la neta, antes la gente caminaba un chingo. Y no te estoy diciendo que en los años 20 o cosas así, güey. Sí, sí, sí. O sea, antes cuando las personas vivían en el campo, en la Edad Media, por ejemplo, había muy poca carne disponible. Ujú. Entonces tenían que comer la mayor cantidad de carne Pan. que pudieran en su vida, pan. Y aparte, la actividad física era muchísimo, muy diferente a la que tenemos ahorita. Entonces, como... Antes, si te querías calentar, tenías que ir a partir leña. Ajá. Si querías vestirte, tenías que, o sea, ir Criar las ovejas, Ajá. chingar la lana y luego hilarla, cosas así. Sí. Ahorita ni siquiera te tienes que levantar, agarras el puto celular, güey, pides una cobija calientita del Amazon, güey, y la Una conectas y pizza en chingón. el Uber Eats Ajá. y... Ajá. Entonces te digo que la sociedad está evolucionando más rápido que lo que nuestros cuerpos pueden evolucionar. Entonces nos quedamos con el mindset de que cuando hay que comer carne hay que comer la mayor cantidad de carne que podamos porque quién sabe cuándo vuelva a haber. Ujú. Y ahorita carne puedes tener cuando quieras en el Uber Eats. Ujú. Entonces ese chip de escasez creo que todavía lo tenemos muy arraigado en nuestros genes. Y es por eso que comer brócoli no está chido, güey. O sea, está chido comer carne, güey, porque es lo que el cuerpo necesita para desarrollar el cerebro, para estar verga si te quiere comer un león ahí en la sabana, güey. Pero pues ahorita no estás en la sabana, estás en tu canto. Ajá. Sí, exacto. Es algo, pues, bueno, venimos empacados con... ¿Cuántos? Creo que duró como 1,5 millones de años, ¿no? De evolucionar del Neandertal al Sapiens Sapiens. Sí. Entonces estás hablando de 1,5 millones de años de evolución al Sapiens Sapiens, que esa evolución fue gracias a comer carne todos los días y Sí, carne cruda. Bueno, hasta, no sé, hasta la invención del fuego. del El descubrimiento descubrimiento del fuego, y que a alguien se le cayó un trozo de carne en el fuego, o un sin que hacer estaba así, ay, ¿qué pasará si...? Siempre es un güey que diga, ¿y qué pasará si...? Siempre es un güey. Déjame cerrar la idea, pero luego volvemos a eso. Y luego tenemos 30,000 años de Sapiens Sapiens, pero tenemos 1,000 años, 1,200, donde, pues si contamos de... Bueno, en la Edad Media tenemos 500, Sí, y todo lo de atrás tenemos la era de los imperios, donde igual se vivía de una manera más orgánica. sí. O sea, no había, esa revolución industrial nunca se dio hasta, yo creo, los últimos 100, 150 años. Yo creo que lo que nos descompuso fue esa, la revolución industrial. Y eso es lo que tú comentas, o sea, venimos de periodos de evolución y adaptación muy largos, y después condensamos avances escalonados muy agresivamente en 50, 60 años. Sí. Que como especie no estamos programados para que físicamente nuestro cuerpo se adapte de una manera tan agresiva. O sea, al final de cuentas somos resultados de la evolución. Sí, sí. Pero todo esto con un chip en el cerebro que te controle tus impulsos, güey. Lo podrías controlar. No podías Entonces, respirar. Ajá. ese podría ser el siguiente paso en la evolución del ser humano, güey. Ya no una evolución genética, pues así estrictamente hablando, sino una evolución más combinada con tecnología. Sí, y es que la tecnología realmente, como tú dices, nos está superando en lo que nosotros podemos hacer como el catch-up, que va a llegar a un punto donde vamos a usar la misma tecnología para traernos como Para el up to modificarnos. speed. Ajá. Y seguimos con nuestros pochismos, pero bueno, Ni pedo. bueno, no nos va a escuchar alguien que no le interese esto, ¿no? Ya sé, güey.
Y ahora sí, en los descubrimientos científicos o los descubrimientos en general. O sea, yo a veces me he puesto a pensar, porque bueno, somos ingenieros Sí. y sabemos como que todo lo que debe suceder antes de un descubrimiento hasta que reafirmas la idea, o sea, que debe de haber una repetición, debe de haber, y luego creas un sistema y luego después consolidas el sistema y luego lo pules y luego ya se crea una tecnología nueva, ¿no? Entonces, cuando tú, por ejemplo, simplemente lo más básico, ¿cómo saber qué animal te puedes comer y qué animal no? Y puede ser tan sencillo como ir siguiendo a las manadas de carnívoros Sí. y comiéndote las sobras. O porque no hay manera de que como ser humano rudimentario le vayas a quitar la comida a un león Ajá. o a un tigre o lo que fuera, ¿no? Después alguien pues se le ocurrió, pues, ya vi que estos güeyes matan al mamut así y aquí tengo un palo. O a lo mejor el mamut se le echó encima y el humano en su desesperación le clavó el palo en el lugar correcto. No creo que haya pasado así, pero puede ser. Puede ser. Y luego después que vayas te puedes comer y que no. Que yo ahí es donde digo que la domesticación del perro, spoiler alert, no fue para tener un amiguito. No. Fue para tener una herramienta de supervivencia Sí. en todos los aspectos. De hecho, la domesticación del... Hay un libro que cuenta cómo fue la domesticación del perro. La domesticación del perro se fue dando gracias a que criaron a los lobos más amigables con el ser humano, que era una relación simbiótica en la que los lobos les ayudaban a cazar y los seres humanos les daban comida. Que obviamente los lobos no hacían toda la chamba, ¿verdad? O sea, a lo mejor los lobos acorralaban al ñu, a la O lo cebra, distraían. Ajá, o lo lo distraían, y el humano se encargaba de terminar la chamba, ¿no? Entonces era una relación simbiótica ahí de que el perro hacía una parte de la chamba, no toda. Bueno, el lobo el precursor del perro. Y el humano, a cambio, le daba, pues, le daba un poco de comida. Entonces se fueron reproduciendo los lobos más amigables con el que eran con el ser humano, porque obviamente a los que no eran amigables los mataban a la chinga. Y así fue como se fueron dando los perros. O sea, realmente hemos influido un montón en las especies de la Tierra, no nomás en en los animales, sino en las especies vegetales también, porque reproducíamos las frutas más bonitas. O sea, a lo mejor la fruta más bonita guardábamos las semillas para seguirlas cultivando cuando descubrimos la agricultura. De hecho, en principio los elotes, el maíz, era una espiga así con unos pinches granitos muy chiquitos que fuimos modificando, fuimos criando a lo que son ahorita. Realmente el ser humano le ha metido mano a muchas cosas en el planeta. Entonces no es así como que todo sea natural y todo sea porque papá Diosito vino y nos lo dejó así. Realmente no. Que me da mucha risa el argumento contra los ateos que usan el plátano. Sí. Que es el alimento más modificado ¿Sí? por el humano. Sí. Así es. Pero, o sea, los perros fueron una herramienta de supervivencia en todos los aspectos, porque te ayudaban a cazar, te protegían a lo mejor en la noche cuando todos estaban dormidos. Ahora tú podías dormir, que también eso fue una parte muy importante en la evolución humana, el poder tener sueño continuo y reparador. Sí. Y no estar siempre en alerta. Entonces el perro te hacía la chamba al menos de ladrar o incluso de encargarse de los animales más pequeños. Y además, pues yo sí me imagino, la neta, el que descubrió que los animales se comían bayas, después de que se murieron 3 compas de comerse chingaderas que no habían, pues, a ver, Firulais. Sí. Y si amanecía Firulais, ya sabías que podías comer ese fruto. Sí. Entonces, todos esos descubrimientos, por ejemplo, cómo pasamos de la edad de piedra a la edad de bronce, a alguien se le cayó una piedra o puso una piedra ahí para detener algo y descubrió que empezó a escurrir. O sea, esos son cocinar la carne. Son chispazos de realmente de suerte. La penicilina fue un chispazo de suerte. Sí, claro. Hay muchas otras cosas que sí son en base a la observación. Que fue un chispazo y también fue un bluff. Porque el güey estaba queriendo hacer otra cosa, le salió la penicilina y todos nos dijo, sí, esto es lo que quería hacer. Sí. Más recientemente, el Viagra también era un medicamento que trataban de controlar el hígado, los riñones, no me acuerdo qué. Entonces resulta que al vato, pues de repente lo encontraron así como casa de campaña. Y dijeron, pues ¿y qué tal si cambiamos el medicamento para que se haga otra cosa? Pues entonces
No, obviamente no todos los descubrimientos fueron así, pero sí gran parte de los descubrimientos fueron por chispazos de gente que estaba buscando hacer cosas. Por ejemplo, antes que estaban muy de moda los alquimistas, que trataban de convertir el cobre en oro. Pues un vato estaba desarrollando como que una fórmula para convertir el cobre en oro y le pedía a varones jóvenes entre creo 12 y 15 años que fueran a orinar en una barrica porque estaba convencido que la orina era parte clave para convertir el cobre en oro. El vato acabó descubriendo algo más valioso que el oro porque descubrió que la orina contenía grandes cantidades de fósforo y el fósforo era un mineral que en esos tiempos valía muchísimo más que el oro, que lo usaban para un montón de cosas. Entonces ese fue un chispazo también ahí que le salió de chiripa al güey y descubrió una manera un poquito más efectiva de crear fósforo, pero pues era otra cosa la que estaba buscando realmente. Sí, o sea, es algo que decía mucho, es que tú puedes programar un robot para que pues lo mandes a misiones de investigación, pero el robot simplemente tiene parámetros programados de los cuales nunca se va a salir. Y un humano sí tiene esa capacidad de desviarse del objetivo original porque algo más le llamó la atención. Sí. Y entramos ya a los dilemas un poquito más moralistas al respecto a la tecnología, porque yo creo que un dilema que se presenta mucho en las películas, sobre todo, yo creo que has visto la del Hombre Bicentenario. Sí. La de Yo Robot y todas esas. Donde incluso la película de Interestelar, ya ves el robot que llevaba en el cuadradito, que no parece un humano, pero le agarras cariño en la película. Sí, es un personaje importante realmente en la trama. Entonces, hay una parte donde dice, bueno, ¿qué pasa si tú como ser humano pues no te alcanza la vida para una misión espacial? O no te alcanza la fisiología para sobrevivirla. Pues creas un androide que es todo menos más que tú. O sea, piensa como humano, tiene curiosidad, reflexiona, o sea, como humano, y eso significa que también tiene la capacidad de experimentar emociones y sentimientos. Porque es todo menos más que tú. Y a ese robot lo mandas a Marte a que investigue, a que haga lo que tenga que hacer. Se acaba el dinero del presupuesto y lo tienes que dejar abandonado y no lo puedes desconectar. Sí. El dilema moral ahí es de que ahora el robotcito siente soledad, siente ansiedad y pues tiene dos opciones, o seguirle o suicidarse. Pero qué tal si no se puede... No se puede suicidar porque está programado, porque según las leyes de la robótica de Asimov, un robot no puede atentar contra la seguridad de un humano ni del mismo. Ni del mismo, exacto. Entonces, y obviamente es un robot autosustentable porque pues tiene que generar energía por sí solo. Entonces, entramos ya a un terreno donde yo creo que Black Mirror lo retrata de una manera muy cruda. ¿Viste el capítulo donde se programan como una galletita, como una Alexa? Sí. Pero le metes tu conciencia. Sí. Entonces las primeras semanas es entrenar a tu conciencia porque lo que le estás metiendo piensa que eres tú en la vida real. Sí. Y el punto es torturarla hasta el punto doblarla. Donde quiebres. ¿Cómo ves tú esos dilemas que se van a presentar? Es parte de lo que comentamos ahorita, porque ¿hasta dónde defines qué es una conciencia? ¿Cómo sabes si el robot es consciente de sí mismo? Y si es consciente de sí mismo, ¿mandarías a un humano a hacer lo mismo que el robot? O sea, una misión suicida a Marte donde sabes que no va a volver. Entonces, todo ese tipo de cosas, pues, o sea, tenemos que empezarlas a pensar desde ahorita para que cuando llegue el tiempo de hacerlo, pues ya tengamos camino avanzado. Pero yo digo que los robots, si llegamos a desarrollar robots con ese tipo de conciencias, por así decirlo, nos van a sobrepasar a nosotros. O sea, nosotros vamos a ser la especie
vamos a ser los perritos de los robots, haz de cuenta, güey. Porque Así. ellos no tendrían limitaciones. Porque no tendrían limitaciones. De tiempo. Exactamente. De hecho, no sé si has leído un libro que se llama The Stories of Ibis, las historias de Ibis, No. que es de un autor japonés, no creo cómo se llama. Es un compilado de cuentos que cuentan las historias de unas inteligencias artificiales. Está bastante chido. Las historias que más me gustaron a mí es la historia de Chion, una androide que era una enfermera en un lugar donde cuidaban ancianitos. Y la historia de Ibis como tal. Esas historias cuentan exactamente eso, el dilema moral de cuando las inteligencias artificiales dejan de ser solo eso y pasan a tener conciencia y pasan a tener personalidad propia. Sí, el dilema va evolucionando, porque si lo vemos, si eso lo tallamos hacia lo de los perros, que los perros fueron creados como herramientas, y ahorita tú ves un perro y, o sea, sería inconcebible que alguien los usara para ese tipo de propósitos. Sí. Estamos hablando de que los robots en ese punto se convierten en casi un par. Sí, en un par, realmente. De hecho, en esa historia hay como que un conflicto entre los robots y los humanos, porque de tan avanzados que se volvieron los robots, ya sobrepasaron a nuestra sociedad y tomaron el control del mundo. Y de eso se trata el libro. No les cuento el spoiler, porque la neta sí está, o sea, el giro de tuerca está es como máquina, encabronado, güey. Ex máquina, ¿no? Algo así. O como la película de The Final Cut de Robbie Williams. Ajá, algo así. Donde algo acá... Léanlo, está muy chido, güey. O sea, la historia final, la de Ibis, donde se resuelve el nudo, güey, de la historia. Es así, no te lo esperas jamás, güey, jamás. Y trata trata precisamente de esto. Despertó sin piernas en un hospital. Así es. Pues también es lo que yo creo que en el momento en que una inteligencia artificial experimenta creatividad, ya no puedes, ahí va a ser el punto de quiebre, el punto de inflexión. Donde ya pueda, a lo mejor, pues no va a ser creatividad como el ser humano, pero va a ser una programación que haga creatividad como, pues, en esta película o en este libro, pues, del hombre bicentenario, que hasta qué punto lo declaras humano. Sí, es que puedes simular creatividad entrenando a una inteligencia artificial con miles de canciones y diciéndole, ¿sabes qué? Pues esto es lo que nos gusta más o menos a los humanos, créate una canción. Pues como ya se hace, ¿no? Que sí. Lo ponen a leer muchas cosas y que escribe una historia. Y luego que escribe una historia. Ajá. Donde mata a toda la humanidad. Puedes emular la creatividad hasta cierto punto. Ajá. Pero es que está bien difícil definir creatividad. Tiene que ver un poquito con lo del test de Turing. De que una inteligencia artificial se va a definir como realmente inteligente cuando tú puedas tener una conversación con ella a través de una interfaz de una pantalla y no puedas distinguir si atrás de esa pantalla es una persona o es un programa. O como las contestadoras ya que hay ahora, ¿no? Que las ponen a prueba. Sí. Y a ver, de las 10 llamadas, ¿cuál era un robot? Un robot. Ajá. Y que incluso a veces las de personas normales las taguean como robots. ¿Viste la película de Ex Machina, obviamente, no? Sí, claro. También esa es otra, así, un mind blow. Sí. O sea, donde dices tú, es que este güey es bien culero, este otro está bien zarro. Y al último, la que se acaba jodiendo, pues, o sea... Sí, pero porque pasa como lo que tú dices, o sea, realmente la inteligencia artificial estaba atrapada. O sea, realmente si cambiamos el personaje de ella y ponemos un humano en su lugar, lo que estaba pasando era tortura prácticamente. Exacto, pero ¿quién lo define? ¿Cuándo es tortura y cuándo no? ¿Cuándo o sea, ¿cuándo es ese ente tiene el derecho o tiene la empatía? ¿Cuándo merece la empatía o el derecho? Ahora, si vamos a poner a chambear a los robots y son tan inteligentes como nosotros, los vamos a poner a chambear jornadas de 8 horas también porque necesitan su esparcimiento. Ese va a ser también un dilema muy bueno. Sí. O sea, realmente ya te metes en cuestiones de definir si esa cosa está viva y si esa cosa tiene conciencia. Entonces ya para qué, o sea, si haces robots que van a chambear 8 horas, pues mejor contratas a un güey, ¿no? Sí, pues sí. Sí, más si le tienes que pagar, ¿no? Porque es que Bill Gates... Aparte. O sea, Bill Gates,
el güey que nos llenó así de computadoras para masificar todo, propuso un impuesto a los robots, güey. O sea, que si tú como empresa tienes robots, tienes que pagar taxes porque Por esos no robots. le estás dando trabajo a alguien, güey. Ajá. Entonces dices tú, güey, o sea, tú eres el cabrón que nos hizo despedir a N cantidad de secretarias, güey. Porque la computadora hacía toda la chamba, Sí, güey, o Ajá. sea, y así, güey, o sea, lo que hacía una secretaria en una semana, güey, la computadora lo hacía en menos de una jornada. Sí. Y ahora este vato está proponiendo esas idioteces. Sí, pero es que también yo digo que ya Bill Gates, o sea, su visión la tenía muy centrada en la tecnología que le tocó a él. Y ya ahorita ya lo único que está pensando es comprar todas las vacunas de la polio del mundo, güey. Ya no está Que lo está pensando, güey, Sí. porque le está haciendo un parote a la humanidad, güey. Sí, pero ya o sea, ya su visión de avance tecnológico no le dio para más, como para decir que los robots son lo que viene. Sí, sé. no, y aparte aunque sea lo que viniera, güey, o sea, los robots, yo he instalado, yo creo alrededor de 50 robots, en lo que he estado para procesos. Y lo único que hacen es generar más jale a la gente, güey. Sí. Y jale que la gente quiere hacer, güey. O sea, trabajé en una empresa donde hacíamos fundición. Estamos hablando que eso en los años 50, güey, una persona tenía que entrar casi a la cámara del molde, güey, y sacar con unas pinzas pues lo que se La está chingadera inyectando. Ajá. al rojo vivo, Arriesgándote a quemarte, en el mejor de los casos, o a que te tronara la galletita de la inyección, güey, así todo gacho. Y luego el calor, las quemadas, o que esa madre a veces cerraban, güey, otra vez, contigo adentro. Teníamos, Pues sí. así, o sea, había unas máquinas así que le decían la máquina de la muerte, porque dice que cuando llegó a la planta todavía le quitaron cabellos Neta, tan así, güey. de donde había, por eso se la habían llevado donde se la habían llevado. Pues sí. Entonces, viene un robot, güey, ahora tienes una máquina que está entrando cada vez que hay y la enfría y luego ya te la da ya lista para meter Para que en tú una la caja. manipules, ajá. Ajá. Entonces, ¿tú crees que la persona que dejó de hacer ese trabajo se está quejando? Si le diste O sea, otro trabajo, no. Ajá, o sea, pero obviamente eso te crea otro tipo de trabajo. Sí. Es como te digo, o sea, hay cosas que vamos a tener que seguir haciendo nosotros. Y simplemente los robots están encargándose de las cosas que no queremos hacer porque es tedioso o porque es peligroso o porque lo hacen muchísimo mejor. Pero, pues hay cosas que vamos a tener que seguir haciendo, güey. Por ejemplo, yo en mi casa yo tengo un robot que barre porque me caga barrer, güey. Yo tengo un robot que barre, güey. Y no te desconecta el cable del wifi. No, pues, no, todavía no. Pero, pues realmente eso es lo que viene. O sea, realmente las cosas que los humanos nos caga hacer, güey. Exacto. Es mejor dejárselos a los robots. Ya Y es lo tendremos que hemos otras hecho. cosas que hacer. Ajá. El problema es de que necesitamos dejar de ver el avance tecnológico, sobre todo en la onda de manufactura, como una agenda política. Sí. Porque eso es, güey. Es como si dijeras, no mames, qué culero, porque los güeyes, ahora las palas nos están quitando a la hora de hacer hoyos con las manos. Qué culero. Ajá. Pues no seas pendejo, o sea, una Sí, pala es una güey. herramienta, güey. Un robot es una herramienta igual, güey. Pues simplemente, güey, por ejemplo, de navegar con mercancía entre ciudades, güey. Estamos hablando de que hace 70, 80 años, güey, llegar de Chihuahua a Jiménez, güey, te tomaba un día y medio Sí. en carreta. Y llevabas los víveres que en el momento de la orden les hacían falta. Sí. Porque no creo que hubiera sistemas de Kanban y de predicción. No. No, güey, o sea. No, güey. No, o sea, cuando la carreta llegaba, los güeyes necesitaban otras cosas ya, güey. Entonces, y decías, bueno, se construye el automóvil, puedes hacer esa misma distancia en 30 minutos o una hora. Entonces, ya le quitaron el trabajo al parador de ahí donde desayunaban. Ya, bueno, pero creaste el trabajo de construir la carretera, mantenerla, pintarla, a lo mejor la gasolinera que va a estar ahí en medio, o el taller mecánico por si se ponchan, o la refaccionaria, o sea, creaste igual o más cantidad de empleos. Sí, es que también aparte los humanos siempre creemos que todo tiempo pasado fue mejor, güey, y no es cierto. O sea, estadísticamente, ahorita estamos muchísimo mejor que hace 5 años, Sí. y a 5 años vamos a estar muchísimo mejor que lo que estamos ahorita. Sí. Eso que dicen de que no, las pinches generaciones vienen bien culeras y que los niños, no es cierto, güey. No es cierto, güey. Es la misma, güey. Vemos patrones, a lo mejor en otra escala, pero patrones al fin. Nosotros nos pueden decir que a nosotros nos educó la televisión, güey.
Sí. Y nosotros a los que estamos haciendo los 4 o 5 años, viendo las Tortugas Ninja y los Caballeros del Zodiaco, güey. Ajá. ¿Qué hacían nuestros papás a los 4 o 5 años? Para empezar, la televisión era bien rudimentaria. Y había horarios de televisión de nomás de 6 de la tarde a 8 de la noche. Y se pasaba el programa de variedades, la novela del momento. Y ya. Mi mamá me contaba, güey, que pues prendían la tele 20 minutos para que se viera, porque eran bulbos. Sí, porque eran bulbos. Y luego pasaban los sábados una película de Disney partida en 2 partes. O sea, un sábado veías la mitad de Blancanieves y el otro sábado veías la otra mitad. Neta, pues es que sí, güey. Sí. Pero bueno, por ejemplo, si a nosotros nos crió la tele, a nuestros papás probablemente los crió el radio o los crió la calle. Así, güey. Uh-huh. Pero porque no había de otra. A lo mejor a nuestros hijos los va a crear el internet. Y a lo mejor a los hijos de nuestros hijos los va a crear la realidad virtual, el Oasis de Ready Player One. Ajá. Pero es la misma, o sea, la televisión nos crió a nosotros porque era la pieza de tecnología que teníamos para entretenernos en nuestro momento. Y por eso los chavitos de ahora se están criando con el internet porque es la tecnología que tienen disponible. A lo mejor hay contenidos o tienes acceso a más contenidos malos que en la tele, ¿sí? Porque hay más. Porque hay más. Aunque pero no es que esté bien ni mal. La tele... Sí, tampoco es que fuera muy bueno, ¿verdad? O sea, sí. Que platicaba un youtuber, por cierto, que se llama Antonio García Villarán. Ajá. Un canal de arte, es español. Que decía, bueno, cómo vienen las generaciones de youtubers, ¿no? Que primero eran los pioneros. Y luego después vino como que los incursionistas, luego la masificación. Sí. Y luego después viene la especificación. Sí. O especialización, pues. Que es, yo creo, a donde pues tenemos que llegar, ¿no? Va a haber tanto y tanto de todo que para que tú sobresalgas vas a tener que ser un experto en lo que estés haciendo. Sí, a mí me da mucha cura, por ejemplo, la gente que habla, no sé, por ejemplo, de Dragon Ball. Y que su tema gira en torno a Dragon Ball y que pueden sacar videos semana a semana de Dragon Ball, güey. ¿Y no se acaba? Y no se acaba, güey. No se acaba, güey. Y ese, o sea, tú dices, no mames. Bueno, y tomando en cuenta que Dragon Ball todavía no se acaba, ¿verdad? Sí. O sea, ponle de Los Caballeros del Zodiaco, también, que es una serie que a lo mejor sí está saliendo otra cosa, pero que no es tan popular como Dragon Ball. O sea, esos canales tienen una audiencia muy fiel porque se especializan en algo y saben que semana a semana van a tener video de Saint Seiya. Entonces, sí, los canales de nicho ahorita son los que están teniendo. A lo mejor no tienen las masas de seguidores como sería Luisito Comunica u otros. Pero tienen una base de fans bastante fiel y que nos va a dejar morir. Y tienen un muy buen engagement por lo mismo. Por lo mismo, exactamente. Sí, ves incluso los blogs de doblajes, ¿no? El doblaje portugués y el español. Y sí. Que es el Jeffer o algo así. Y es que ahorita hay contenido en YouTube de lo que se te imagina. O sea, si quieres aprender a hacer bricolaje de no sé qué, hay un señor que lo hace, güey. Si quieres aprender cómo hacer tejido, punto de cruz, sí, no sé qué, hay una señora que lo hace, güey. Ajá. Si quieres aprender cómo hacer carne asada estilo brasileño, hay un cabrón que lo... O sea, todo, güey. Ahorita hay todo, güey. Entonces, yo creo que sí la especialización es lo que sigue. A lo mejor no vamos a ser tan famosos como güeyes que están ya muy posicionados. Pero pues ahí nuestra basecita de fans, ahí está. Pues es que ahorita hay nicho para todos, güey. Sí. Para todos. O sea, como lo mencionas. O sea, si hay un canal de una persona que está tejiendo es porque hay gente que está que necesita ver cómo tejer, güey. Yo toco la guitarra y me acuerdo que cuando estaba chavito, güey, primero te comprabas los cancioneros. Sí. Que ibas al Discorama y te comprabas así el cancionero de lo que hubiera, de mocedades. No, o de lo que hubiera, porque pues obviamente el que lo hacía pues apelaba a un mercado, ¿no? Sí. Entonces yo me acuerdo que yo estaba en la secundaria, güey, estaba bien emocionado porque sacaron un cancionero los Bastrix Boys, güey. Porque antes de eso puro Pedro Infante, sí. José Alfredo Jiménez, o sea, pura cosa que tocaban los viejitos, güey, porque eran los que tocaban y se movían ahí, ¿no? Después, güey, llegó el internet y ya te ibas al ciber a bajar las tablaturas. Sí. Que la tablatura era el paro que te hacía otro cabrón que se hizo su tarea. Te ponía la tablatura y la subía a una base de datos. ¿No? Entonces ya tú tenías que bajar 2 o 3 porque había unas que... de plano no salían. Sí, estaban para la cola, güey. Y otras que sí tenían un muy buen jale. Y ya ahorita, güey, quiero sacar este solo. YouTube. YouTube. Y hay un tutorial.
La rola que tú quieras. Sí. La que se te venga a la mente, güey. Pero es que lo impresionante es que no nada más es eso, güey. O sea, quiero saber cómo quitar un chicle del cabello, güey. Ya no buscas en internet, ya no buscas en Google cómo quitar un chicle. Te vas a YouTube. A que un güey en video te lo explique, güey. O, bueno, una persona, pues, para que no se enojen los correctitos. Entonces, ya ahorita, la neta, los tutoriales en YouTube están pegando un chingo. Por eso, porque la gente quiere saber cómo hacer cosas, güey. Y si les enseñas cómo hacer cosas, ahí van a estar, güey. Y quieren saber cómo hacer de todo, güey. No nada más tocar música o pasar un videojuego. Quieren saber de todo. Y ahorita, bueno, cuentan la leyenda que hubo una persona que ayudó a un parto con un tutorial de YouTube. La neta, quién sabe si sea cierto, güey. Pero no lo dudo ni tantito, Pues güey. mira, güey, había parteras en los ranchos. Sí. Entonces, si en un rancho podían dar a luz, güey, sin ninguna ayuda médica, güey. Nomás te cobraban la bandeja de agua caliente, las Ajá. toallas y ya. Y las toallas, exacto. Y ahorita que ves un niño nacer, güey, por ejemplo, yo he visto, pues, no sé, películas, ¿no? Donde nace el niño y lo succionan por aquí y por acá, lo agarran, lo mueven, todo eso se hacía en un rancho. Ni de pedo, güey. Y luego, porque la mortandad infantil estaba bien encabronada, ¿no? En Sí. esos entonces. Sí. Y hablando, bueno, es que, híjole, güey, es que salen temas y temas. Ya me iba a meter con la mortandad global, güey, porque cada vez el ser humano vive más, güey. Sí. O sea, no se está muriendo la gente como se debe morir y eso afecta no nada más en la carga de CO2 del planeta, güey, porque pues, sigues teniendo más habitantes requiriendo más cosas. Pero ahora... Requieres más comida. Ajá. Requieres gastar más agua. Y ahora sin meternos a cuestiones políticas, porque el sistema de pensiones empieza a colapsar. Gracias a los que no se mueren tan rápido, pues tienes que trabajar más años. Los países se están haciendo viejos más rápido. Y la selección natural se está yendo a la mierda. Pues estamos metiendo mano ahí, los humanos. Porque al momento de que empezamos a vacunar gente, el momento en el que empezamos, y bueno, no quiero que me malinterpreten, ¿verdad? No soy un pinche nazi, güey. El momento en que empezamos a hacerles el paro a las personas con cierta discapacidad, a que tuvieran una vida de cierta manera normal. O con ciertas afecciones genéticas, de gente que a lo mejor no debió de haberse reproducido, por así decirlo. O no haber vivido tanto tiempo. Ajá, o sea, sí, o sea, personas que a lo mejor por afecciones genéticas a los 15 años, 14 años debieron de haber colgado los tenis. Ya están en sus 30, 35 semifuncionales. No es que quiera que se muera la gente, pero eso es un fact. O sea, realmente estamos metiendo mano. Estamos metiendo mano. Y pues estamos cambiando como que la balanza de esto. Por eso, de hecho, yo no sé si sea una tendencia social o que tengamos ya escrito en nuestros genes que somos un chingo y por eso las personas están decidiendo tener menos hijos. Y con ese comentario así acabamos. No, o sea, qué chido. O sea, qué chido que la expectativa de vida se expanda no matter what. Sí. Pero realmente no vamos a tratar mucho en entender que pues todo ese tipo de problemas que, te digo, la gente no habla por ser políticamente correcto, pero que se tienen que poner en la mesa porque se van a volver una problemática social. Ya son una problemática social. Ajá, y si, entonces si ahorita por ley tú estás obligado a decirle a una persona, oye, pues tengo SIDA, porque si no le dices que tienes SIDA y te acuestas con ella y se contagia, tú puedes ir a la cárcel. Entonces, ¿cuál es la diferencia de pues hacer el disclosure con alguien? Oye, tengo esta enfermedad genética y nuestros hijos pueden salir jodidos. O sea, también aplica eso. Y eso nos puede llevar otra vez al tema de la película de Gattaca. Sí. O sea, que si vas a aumentar la expectativa de vida, no matter what, pues necesitas arreglar ese tipo de cosas. Sí. Pero después nos volveríamos un régimen totalitario como China. Ajá. O sea, tendrías que decir, ¿sabes qué? Los que tengan este tipo de afección genética no se pueden reproducir, no matter what. Es como decir, nada más tienes derecho a tener 1 o 2 hijos en tu vida. O sea, realmente sí es un problema porque pues estamos afectando de cierta manera el balance que tenemos en el planeta. Y si obligas a la gente a hacer cosas que no están dispuestos, pues estás coartando la libertad de alguien. Sí. Es como una distopía de cierta manera. Ajá. Pero si no hacemos una cosa u otra, se afecta el balance de las cosas.
que había estado, o sea, que la manera en la que se mantenía el balance es que, pues obviamente los individuos más débiles se morían y las personas con discapacidades o con ciertas afecciones genéticas eran menos propensas a reproducirse y cosas así. Sí, Pero ahorita, claro. por la sociedad en la que estamos viviendo, todos este tipo de barreras que en la naturaleza se dan, como por ejemplo en los animales y cosas así, pues ahorita no los estamos teniendo. Entonces, si no llegamos al punto en donde podamos editar genéticamente a todos los humanos para que nos aseguremos de que están completamente sanos, vamos a llegar a ese punto que tú dices en donde vas a tener que hacer el disclosure de que tienes tal o cual enfermedad genética. Y en el contrato de matrimonio va a venir ahí una cláusula que digas... Oye, te estás yendo muy filosófico. ¿Matrimonio? Ah, bueno, O sea, sí. Era por poner un ejemplo. Pero, por ejemplo, bueno, como te comentaba ahorita, las personas están decidiendo ya no tener hijos. A lo mejor por una perspectiva un poquito más social, porque y ahorita... económica, ¿no? También. Sí, ahorita es bastante difícil criar hijos o sobre todo porque las personas ahorita les importa bastante las cosas que les den, ¿no? Porque antes les valía madre y tenían un rancho y lo que necesitabas eran manos que te hicieran el paro. Sí, claro, por eso entre más no. hijos mejor. Sí. Ahorita no. Ahorita necesitas darles escuela a todos. Bueno, si eres una persona decente, les vas a dar escuela a todos. Te vas a asegurar de que no anden ahí valiendo madre. Y ahorita es muy difícil, o sea, la vida está demasiado cara, güey. Entonces hay algunas personas que, muy válida la situación, dicen, yo prefiero gastarme esa feria en mí a no traer una Yo persona a creo este mundo. que no es tanto que la vida esté más cara, porque si tú te pones a pensar qué es lo que necesitas para vivir Sí. versus, o sea, lo que costaban con tus papás, Sí. es más barato, o sea, hay más acceso a muchas más cosas. Simplemente la ropa. Puedes comprar ropa muy, muy, muy barata hoy en día que antes no se podía. El problema es que en este mundo tan globalizado, tan conectado, te das cuenta de las comodidades de la vida de una manera más fácil y orgánica. Sí, de hecho era algo que discutía con una amiga hace bastante, de este tipo de cosas que ya no, a lo mejor por el acceso a la información y por cómo se está dando el mercado, ya aspiramos a otras cosas, ¿no? Porque ella decía, no, pues para mi edad, mis papás ya tenían una casa que era de ellos y tenían un carro y ya me tenían a mí y tal. Sí. Y yo no tengo casa y yo no tengo, está bien cabrona la vida. Yo le dije, no es cierto. No es que sea cabrón. De hecho, yo te aseguro que estás ganando muchísimo más que lo que estaba ganando tu papá en ese entonces. Y no es que no te hayas como querido comprar una casa. Le dije, ¿a dónde te fuiste de vacaciones este verano? ¿Qué celular traes? Se quedó bien seria, güey. Me fui a no sé qué parte de Europa, me dijo. ¿Y a dónde vas a ir de vacaciones el año que entra? Y luego se queda muy seria. A la India. Y tus papás jamás se fueron a la India, te aseguro. Y esa lana la utilizaron a comprar casa. Sí. Entonces tus prioridades son diferentes. No es que la vida esté más cabrona. Simplemente, pues ahora queremos vivir diferente que antes. Y ya. No, y se entiende hasta cierto punto porque era también a veces mis papás que me decían, es que ¿por qué no compras casa? Para empezar, no vivo aquí. ¿Para qué quiero una casa aquí? Para rentarla y luego estar preocupado porque no se vayan o lo que sea. Digo, bueno, segunda. Yo creo que nuestra generación ahorita, todos los que pues, nacimos entre 80s y 90s, somos la generación portable. O sea, si tú consigues un trabajo, a lo mejor mañana En otro en lado. otro lado, para ti es muy, o sea, tu mente es muy fácil irte, agarrar tus chivas, tu familia y pues te vas. Entonces muchas veces, y hay un estudio económico que lo dice, o sea, para los millennials es más barato rentar casa que incluso tener. Sí. De hecho, hay muchas personas que incluso compran sus muebles y todo. Y cuando se tienen que ir, los venden y ya. Compran otros. Se chingó. Entonces compras muebles de IKEA, por ejemplo, Ajá. muebles que antes tener un comedor era una inversión. Es que sí, por ejemplo, antes realmente las cosas les tenían que durar bastante tiempo porque los medios de producción eran muchísimo más caros, entonces las cosas eran más caras. Entonces los muebles y las sillas las parchabas y las reparchabas porque para Tapiceros, comprar por otras, ejemplo. para comprar otras estaba cabrón. Y a lo mejor malamente nosotros, si se nos chinga una silla, la tiramos a la basura y compramos otra. Porque es mucho más fácil, pero eso también estamos cargándole ahí la mano a los recursos naturales.
Entonces tiene que ver con el consumismo Ajá. que estamos implementando, Ujú. pues mal, yo Que diría. pues es que la misma estructura social va cambiando. El problema es que seguimos utilizando los recursos que se usaban para hacer cosas más durables. Sí. O sea, yo siento que si ya estamos en una posición donde todo lo que es desechable, o sea, tiene que venir de otra fuente que no sea el La petróleo. primaria, ajá. Ujú. Sí, sí, sí. Sí, tiene que ser algo que sea, o sea, que se desintegre rápido. Ajá. Porque estamos consumiendo chingaderas en media hora que se van a tardar en Ujú. desintegrarse 300 años, güey. Sí, Y claro. eso es lo que está mal, güey. Ujú, ujú. Exacto. Ah, pues la moraleja, ¿cuál es, güey? Estamos jodidos, güey. Fíjate que siempre las pláticas así terminan en que estamos jodidos. No sé por Ay. qué, güey. Le preguntaba a una persona que tuvimos también aquí en este espacio que él estudió una maestría en la ONU en Holanda de Water Management. Ok. Y yo le preguntaba, bueno, güey, o sea, sí está todo bien zarro, pero, o sea, ¿cuál es la solución? O sea, ¿cuál es la solución? O sea, porque el que nosotros no dejemos corriendo el agua cuando nos lavemos los dientes no va a salvar las reservas Ajá. de agua. Y él me dice, pues es que son varias, o sea, pero pues al final de cuentas, lo que comentabas, o sea, el desperdicio que a lo mejor el ser humano común y corriente genera directamente, por así decirlo, es el 1% de lo que De todo realmente lo se que se tiene hace. que hacer. Entonces, la masificación de las líneas de producción en base a energías o recursos difícilmente renovables tiene que, pues tiene que cambiar casi de una manera tan abrupta como está cambiando la tecnología. El problema ahora es el capitalismo con lobby. Es que de que tenemos la capacidad de cambiarlo, sí. Pues sí, ¿Nos va pues a lo hemos costar? hecho, ¿no? Sí. ¿Crees que Ahora, nos va a costar tanto o crees más bien que hay gente realmente amachada, o es que sea, ese es el pedo. Sí nos va a costar un chingo porque estamos muy acostumbrados. Y lo que también al humano no le gusta para nada batallar. Entonces estamos tan acostumbrados a ir a pedir algo de comer y que nos ujú, los traigan en nuestros muchos platitos desechables, comprar la soda, agarrar todo y tirarlo a la basura para no lavar platos, porque pues no mames, qué hueva lavar platos. ujú. Entonces, todo ese tipo de comodidades a las que estamos acostumbrados ahorita no es que sean comodidades para nosotros, sino que le pasamos la chamba a alguien más. Ujú. O sea, la incomodidad es de alguien más, güey. Ya sea el vato que hace los platos, o el güey que tira la basura, o el planeta, que es al que le estamos pasando la incomodidad ahorita. Entonces, tendríamos que renunciar a un chingo de comodidades y tendríamos que revertir nuestra manera de consumir a una manera un poquito más austera para que todo esto cambie. Entonces, si nos incomodamos nosotros, güey, ahora van a estar ganando menos las empresas y a esos güeyes no les gusta perder, güey. Y ahí es donde está la onda. Y ahora, yo creo que ya para finalizar con pensamientos nazis, te voy a hacer la misma pregunta que le hice a este chavo. ¿Crees que ya somos muchos changos en la selva? Sí, somos muchos changos en la selva, pero afortunadamente el pensamiento de estos changos es que ya somos muchos changos en la selva y hay muchos changos que ya no quieren tener changuitos. Changuitos. Ajá, pero ¿Y sí. no crees que eso también va a ser un problema para cuando ya estén viejos y quieran cobrar pensión? Como en Mm, Europa, por ejemplo. puede ser un problema porque los cambios que se dan sociales no tienen repercusiones hasta 20, 30 años después. Ujú. Pero eso no lo vamos a saber porque es muchísimo, muy difícil de predecir. Pero de que somos muchos, sí somos muchos. Entonces, yo siento que la sociedad sí está haciendo como que ese cambio, como que ser un poquito más responsables de cómo, de nuestra relación con el medio ambiente. Y yo espero que, pues que eso dé un cambio Ujú. a esto que estamos viviendo. Como te decía, o sea, las personas más jóvenes ya se están haciendo un poquito más conscientes acerca de esto. Entonces espero que eso dé un cambio y que no repercuta a cómo la sociedad funciona con respecto a las pensiones y eso. Eso va a Sí. tener que cambiar también. Las leyes van a tener que cambiar en cuestión, en respuesta a cómo evoluciona este rollo. Siento que
el modelo productivo tiene que cambiar al respecto y obviamente si tienes más viejos y tienes menos fuerza de trabajo disponible, yo siento que no puedes forzar a una persona a trabajar hasta edades donde ya no es responsiva y si falta mano de obra, pues tienes que enfocarte en automatizar Exactamente. tu producción. Tiene que cambiar la manera en la que producimos chingaderas y en la que consumimos chingaderas. Ajá. Y en la que trabajamos aparte también. Uh-huh. Imagínate que lleguemos a un punto en el que, no sé, güey, la economía se sostenga por sí misma con robots y las personas no tengan que trabajar. Uh-huh. O sea, uh-huh. que todo el trabajo que hagan sea intelectual en lugar de físico. Exacto, sí. Que es la tendencia. O sea, que ha sido, si te fijas, muchas personas dicen, es que los operadores, la gente no cualificada, que ahora son operadores. Bueno, esos operadores, siendo operadores, tienen más cualificaciones que una persona no cualificada hace 100 años. Sí. Entonces, no es tanto como que esos operadores, ese mismo perfil de trabajador no va a existir dentro de 20 o 30 años. O sea, el ser humano conforme va avanzando, toda su paquete mental va avanzando dentro de una línea, ¿no? Siempre tenemos como que esta línea de avance y tenemos por los picos, ¿no? Que es la gente a lo mejor más preparada o más lo que fuera, ¿no? Pero todo eso va avanzando. Es como, por ejemplo, ahorita a un niño no lo mandas a descubrir si la Tierra es redonda o no, simplemente se lo enseñas. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, un niño de 5º año de primaria, si tú lo avientas en la edad victoriana, lo van a quemar vivo por brujo porque vas a ver más cosas que los eruditos. Sí. Sí, definitivamente esto tiene que ir evolucionando. Por ejemplo, ahorita se consideran personas analfabetas las personas que no saben, por ejemplo, leer, que no saben inglés, cosas así. A lo mejor en el futuro se van a considerar analfabetas las personas que no sepan un lenguaje de programación o que no sepan alguna cosa así. O sea, ya eso es algo que tenemos que desarrollar. Y por ejemplo, eso de la automatización no necesariamente tiene que ver con robots, sino automatizaciones de tareas con sí. Programación, por así decirlo. Entonces, definitivamente tiene que cambiar la relación de la especie con el medio ambiente y de cómo hacemos dinero y de cómo nos relacionamos entre nosotros. Si queremos que esto avance, ¿verdad? Porque podemos seguirle así y pues que nos termine borrando la Tierra. Nosotros, ¿sí? La Tierra diga, ¿saben que ya estuvo un pinche calenturón, güey? Sí. Que le dé. ¿Ya? A la fregada. Ahí que Cher eduque a las generaciones que sobrevivan. Así es. Bueno, último punto. ¿Quieres hablar de los viajes en el tiempo o no? Échale. Si lo vas a partir en dos, sí. Algo también que a veces me pongo a pensar es los viajes en el tiempo. Porque hay dos maneras de visualizarlos, ¿no? Y yo, cuando vi las películas de Volver al Futuro, a mí me hizo mucho sentido cómo manejaron pues la creación de líneas alternas, ¿no? O sea, simplemente no modificas tu línea original, simplemente si tú haces un cambio en el pasado, creas una línea alterna, que sí. Eso dimensionalmente tiene más sentido, ¿no? La retrocausalidad. Depende... Ajá. Es que está en cabrón. Depende de qué modelo. Depende de qué interpretación le des a la física cuántica. Uh-huh. Porque realmente vivirías en el mismo universo, pero como en una... Bueno, es que si nos vamos a la teoría de las dimensiones, creo que eso ocurriría en la 5ª dimensión, ¿no? Donde se empieza a branchear una línea temporal. Esa es la teoría del suicidio cuántico. La interpretación de Copenhague, creo. No sé si es la otra, güey. Bueno, total. La teoría del suicidio cuántico dice que cuando se te presenta una decisión que está brancheada, ajá. Y tomas... Brancheada, hashtag... Ramificada. Sí. Y tomas una de esas decisiones, ajá. Realmente lo que haces es que el universo se parte en dos. Una donde tomaste una decisión y una donde tomaste otra. Uh-huh. Es por eso que el suicidio cuántico es así. O sea, tienes una pistola a la que está ligada la medición del spin de un electrón. Cuando le das, uh-huh. y el spin está para arriba, dispara. Si está para abajo, dispara la pistola. Entonces tú le jalas y no te mueres. Y le jalas
y no te mueres, y le jalas y no te mueres hasta el infinito. Entonces creaste un infinito de posibilidades en donde no te estás muriendo y un montón de ramas en las que en algún punto se cumplió esa condición y te disparas. Es por eso que se llama suicidio cuántico, no es que estemos aquí apelando al suicidio, porque ahorita van a venir también. Sí, es. Entonces, dependiendo de la interpretación de la física cuántica, es como que, bueno, podría ser válido esa teoría y esa condición de la retrocausalidad también. Pues sí, es que ahí entran muchas cosas porque, bueno, se supone que todas las líneas temporales o las líneas cuánticas coexisten en un mismo universo. Porque ya, o sea, ahí todavía no entramos al plano del multiverso. Estamos como dentro de un mismo universo donde dimensionalmente pueden existir varias cosas al mismo tiempo. Sí, pues de hecho serían todas las posibilidades de cada cosa, estarían superpuestas todas las posibilidades absolutas de ese universo. Sí, y la manera como de acceder de una a la otra vendría siendo el entanglement cuántico. Quantum entanglement, pues sí, más o menos. Por así decirlo. O sea, básicamente cuando entras a ese realm, pues ya tienes como que el acceso. Es como el tesseracto que te presentan en Interestelar. Sí. Pero ese tesseracto está nada más ligado a una sola línea temporal. Ajá. Porque vemos que lo que estaba sucediendo en el pasado era lo que en el futuro dentro de ese tesseracto estaba sucediendo. Sí, o sea, entonces no creabas una ramificación nueva. Sino que estaba comprimida toda la línea temporal en ese punto. Ajá. En el espacio. Entonces a lo que vamos es, o una de dos. O la máquina del tiempo aún no se inventa y no se va a inventar nunca. Porque si ya se hubiera inventado, pues ya tuviéramos indicios de que hay viajeros en el tiempo. Que hay muchas teorías de conspiración que dicen que así que dicen que sí. Ajá. Pero el ser humano es un ente que hasta ahorita es hostil. Entonces, si esa máquina del tiempo se inventó, ya debió de haber sido... O sea, es muy difícil que algo que se invente sea controlado por una sola organización. Porque por lo general se descubre todo eso. Vemos la bomba atómica, ¿no? O sea, Estados Unidos la desarrolló, la inventó. Hay historias que dicen que los alemanes también la habían desarrollado y tronaron una en Rusia, que después dijeron que era un impacto de meteorito en media Segunda Guerra Mundial. Sí. Pero al final de cuentas se acabó la Segunda Guerra Mundial y es como, o sea, si tú desarrollas una tecnología, quieres que los demás sepan o se den cuenta que tienes ese poder, ¿no? Sí. Y al darse cuenta, pues, las demás personas indirectamente empiezan a tener acceso a ella. Entonces, una de dos, o no se ha inventado, o ya se inventó y ya todo está brancheado y vivimos en una de las líneas, temporales donde la Guerra Fría nunca explotó y donde el que llevaba los misiles a Cuba dijo, llegó su ser del futuro, güey, va a valer verga. Y soy, ok. Fíjate que, no sé si has leído El fin de la eternidad de Asimov, donde... o sea, he oído el libro, pero no lo he leído. Desarrollan la tecnología del viaje en el tiempo y tienen como un metatiempo que es donde viven los Time Watchers, porque hay una organización que controla ese pedo. Entonces, en ese libro plantean que la máquina del tiempo se inventó, pero no pueden viajar más atrás de tal fecha. Ok. O sea, por ejemplo, para los tiempos en los que están ellos, nuestra época, ahorita el 2020, es la prehistoria, haz de cuenta. O sea, ni siquiera hay récords de que nuestra civilización existió. Entonces, no pueden viajar más allá del 35,000, no sé qué chingados. Porque la manera en la que tienen configurada su máquina del tiempo es extrayendo energía de una supernova y no les da para viajar tan atrás. Okay. Entonces a lo mejor puede ser que sea eso también, ¿no? Porque la otra teoría también es de que o sea, el tiempo está escrito con la tinta indeleble, ¿no? Que le llaman, o sea, que todo lo que se hizo ahorita es factor de alguien que lo hizo del futuro en el pasado o que no se puede modificar. Entonces también es como una teoría muy filosófica que a mí científicamente no sé si me hace sentido. Siento que es más probable la ramificación de líneas temporales o que dicho aparato no exista. Porque en el momento en que ese aparato exista, rompes las leyes del tiempo completamente. O sea, estamos hablando que si ese aparato se inventó en el año 50,000, ya existe. Sí. Sí.
O sea, para usos prácticos de la teoría de cuerdas que plantea las 11 dimensiones, Ajá. si lo inventas en cualquier tiempo, es, es irrelevante, porque podrías viajar a cualquier época. Entonces, según lo que conocemos de cómo está configurado nuestro universo, una máquina del tiempo es imposible. Por la energía que se requeriría para, de cierta manera, cumplir las expectativas para viajar en el tiempo. Porque las leyes de la causalidad dictan que no puedes acceder a cosas o sucesos que ya pasaron. Porque las leyes de la termodinámica dicen que no se puede, y en esta casa obedecemos las leyes de la termodinámica. Y no aceptamos propaganda. Y no aceptamos propaganda. Y pues básicamente así es. O sea, en lo que conocemos ahorita, güey, las máquinas del tiempo son cosas que se van a quedar nada más en el reino de la ciencia ficción. ¿Y teóricamente tienen posibilidades? Teóricamente hay sustento, pero es así como que muy vago. Es como las máquinas que viajan más allá de la velocidad de la luz. Que realmente no es que viajen más allá de la velocidad de la luz, simplemente hacen saltos, ¿no? O sea, se supone, matemáticamente se podría. Ya prácticamente no se puede. O sea, es que las matemáticas funcionan de manera muy diferente a lo que es la física. No, sí, claro, sí. Y matemáticamente sí podría haber una manera de viajar en el tiempo, pero no se puede. Así simplemente no se puede. Con lo que sabemos ahorita, pues. Tampoco quiere decir tenemos, tajantemente, ¿no?, que no. Sí, o sea, ahorita... sí, o sea, ahí volvemos a lo mismo, ¿no? Si no hay evidencia de viaje en el tiempo, ahorita, pues quiere decir que no existe. Porque si existiera ya hubiera evidencia. Es como el meme de... What do we want? A time machine. When do we want? It doesn't matter. Pues sí, sí, realmente. Entonces... pues las implicaciones que llevaría el poder acceder a lo que le llaman la cuarta dimensión, o pues no sé cómo le llaman, porque dicen que no, que el tiempo no es la cuarta dimensión. Pues sí, es que bueno, hay autores que manejan la cuarta dimensión como el tiempo, porque nos estaríamos moviendo en X, Y, Z y luego en una dimensión temporal que va avanzando siempre y que es imposible pues hacerla caminar hacia atrás. Que eso de que funciona para adelante es nada más un constructo social, no es que sea de esa manera. Sí, pero es difícil de entenderlo. O sea, Sí, si sí, te pones a pensar, sí, es súper difícil. Es completamente abstracto. Sí. Y es donde ya se recurren los modelos matemáticos para poder predecir, o sea, todo ese tipo de movimientos. Sí, y es que aparte como funcionan las partículas, que en este caso son las que pudieran viajar en el tiempo, en la escala macroscópica, no, ni de pedos así. Sí, claro, porque es muy diferente el comportamiento de lo microscópico a lo macroscópico. Entonces, se mueven de manera muy diferente. Y también hablamos pues de que, o sea, la teoría del multiverso es una teoría que yo creo que o sea, es muy válida. O sea, yo realmente creo, por el ejemplo que somos nosotros como universo, que hay muchos universos. Donde a lo mejor en ciertos universos se fue un caos y ya se destruyeron porque las leyes físicas no funcionaban igual. Y nosotros estamos en el universo, en el Lucky One, de los Lucky Ones, donde... El que todavía está estable, suficientemente estable. Que dice Brian Cox, a mí mi mayor miedo, que le preguntan, ¿cuál es tu mayor miedo, no sé, referente a la cosmología, ¿no? Y pensando que a lo mejor iba a ser que un meteorito nos partiera en dos o algo. Dice, no, que el vacío del universo se dejara de ser vacío. O sea, son cosas tan difíciles de entender que decimos que, o sea, tuvo que haber a lo mejor muchas repeticiones del mismo experimento para que hubiera uno que fuera sustentable. Sí. De hecho el balance entre las masas de las partículas de las que estamos hechos, la masa del protón, es así como que el sweet spot. Si el protón pesara un poquito más, no habría interacciones para crear el tipo de materia de la que estamos hechos. Y muchos dicen, no, es que por eso hay una creación inteligente. No, simplemente hubo infinitas repeticiones del mismo experimento hasta que uno no se murió. O sea,
hasta que uno dio exactamente en el arco. Y como dice también Neil deGrasse, dice, hay de infinitos a infinitos. No es lo mismo lo que tú concibes como infinito a lo que... O sea, digamos que él dice que hay infinitos más infinitos que otros. Sí. Sí. Es una manera así como... O sea, pero si uno es infinito, el otro... O sea, ¿cómo? Matemáticamente yo lo tengo súper claro, güey. Ajá. Pero es difícil de imaginar, ajá. de entenderlo. Ajá. Entonces, al final de cuentas, nosotros no sabemos, ni siquiera entendemos al 100% de nuestro universo. Hablamos de que hay antimateria, hay energía oscura y hay materia oscura. La antimateria, pues más o menos estamos ahí como que haciendo pininos con ella, ¿no? Y aún así le da mucho miedo a la gente, por eso no... Cuando iban a prender el acelerador de partículas, que decía, es que se va a hacer un agujero negro y nos va a comer a todos. Sí. O sea, no, o sea, yo creo que matemáticamente eso es... O sea, va a haber una explosión muy grande si algo sale mal, pero no un agujero negro. Una explosión, o sea, que se haga una explosión así grande en el LHC. Ajá. Es imposible, así. Porque la antimateria no es más que partículas... Yo lo digo por antimateria, ¿eh? Por los agujeros negros. Algo salga mal y a lo mejor colapse o a lo mejor explote, o sea, yo digo que es lo que más que puede pasar, o sea, una falla grande que pues truene el anillo, ¿no? O sea, de hecho, una vez se les descompuso esa madre, güey, porque un cuervo llegó y puso un pan en uno de las madres que enfriaba uno de un aparato, esas chingaderas, y se les echó como por 6 meses. Pero, o sea, hay fallas, pero no son explosiones. Eso es a lo que voy. Entonces que vamos a abrir un portal. Así como en Doom. Sí, güey, no, hubo hasta una teoría, güey, cristianoide que decía que esa madre iba a generar un portal, güey, al infierno donde se iban a meter los demonios, güey. Pero esa madre existe, se llama Doom, güey. Y es en Marte. Esa Marte. Es que, mira, mucha gente, es como decíamos ahorita, mucha gente habla desde su ignorancia y desde las cosas que su experiencia les dan para opinar. Lo que tenemos que hacer es ser lo suficientemente pacientes como para explicarles, ¿no? ¿Sabes qué? Pues es que mira, esto funciona así y así. Y a veces vale la pena. Hay veces que vale la pena, hay veces que no. Hay que también saber ser muy receptivos para saber cuándo es mejor decirle, pues sí es cierto, güey. Y que si vienes a hablar de la tierra plana, ¿te tienes que explicar o le tomas a la caguama? No, bueno, le tomas a la caguama. También, o sea, ¿qué prefieres, güey? ¿Tener razón o tener paz mental? Yo prefiero tener paz mental. ¿Otro taquito de carne asada? En muchas ocasiones yo prefiero tener paz mental que tener razón. Y hablabas de las partículas, por ejemplo, que están teóricamente, teorizadas. Porque estamos de acuerdo que un fotón no puede viajar más rápido que... En el modelo estándar, sí. Ajá, pero tenemos los taquiones. Los taquiones es una partícula que les gusta mucho en las historias de la ciencia ficción. Que son... Bueno, hasta ahorita no hay indicios de que exista una cosa que se llama taquión. ¿Y están modeladas o no? No están en el modelo estándar esas partículas. Sí, porque la partícula de... La que le da masa a las cosas, esa sí estaba modelada, ¿no? El bosón de Higgs estaba predicha, pero hasta ahorita nos estamos dando cuenta que a lo mejor no hay una cosa que sea un bosón de Higgs, sino que pueden ser los bosones de Higgs, que no nada más sea uno. Que ya son como las partículas subatómicas, como los quarks y todos esos, ¿no? Que resultaron ser varias. Sí, resultaron ser varias. Por ejemplo, nosotros antes creíamos que los protones eran... partículas que no se pueden dividir y resulta que están formadas por quarks. Ahorita estamos en el entendido de que los electrones también son partículas primarias que no se pueden dividir. Todavía no sabemos si sí o si no. Antes no sabíamos acerca de los gluones, que son los que propagan la fuerza electrodébil. Habíamos teorizado un montón de cosas que no podíamos... que sabíamos que existían porque las matemáticas daban, pero que no habíamos podido ver porque no había la tecnología suficiente como para hacer experimentos que lo comprobaran.
Ujú. En este caso, los taquiones violan la ley de la... válgame la chingada. La ley de la... Cabrón, no, pues no me lo sabía. No, bueno, o sea, del cómo pasan las cosas. Ujú. Es la de la causalidad. Un fotón, cuando viaja a la velocidad de la luz, y por cómo funciona la causalidad, un fotón, o sea, si fueras un fotón y salieras emitido desde el sol Ujú. hasta que pegaras en la retina de una persona, güey, para ti sería el mismo momento en el que sales del sol, en el que viajas los 8 minutos y en el que llegas a la retina de una persona. Pero a la vez el tiempo se detiene para el Sí, fotón. para el fotón el tiempo, o sea, no experimenta tiempo Ujú. por cómo funcionan el universo. Ujú. O sea, pero los fotones no existen en la cuarta dimensión. O sea, están estáticos en un solo momento. Ujú. Ujú. Entonces los taquiones tendrían que ir en reversa en el tiempo. Y aquí obedecemos las leyes de la termodinámica. Está prohibido propaganda de Sí. que es como se modela el por qué no podemos viajar más rápido que la velocidad de la luz. Porque requeriría una energía... O sea, las partículas con masa no pueden viajar Ujú. a la velocidad de la luz. Sí, porque estamos hablando que mientras más cercano estés a la velocidad de la luz, más... requieres mayor cantidad de energía para mantenerla acelerada. Y al final de cuentas solo la energía puede Sí. viajar a la velocidad de la luz. Por eso dicen que los fotones no tienen masa. Ujú. Que es algo muy curioso porque es una... ¿cómo se dice? Es como una negativa o un dilema. Porque para el fotón pues el tiempo se detiene, pero a la vez no existe. Ujú. Porque es instantáneo. Sí. Entonces hay fotones que viajan millones de años luz y para el fotón es un instante y es la eternidad hasta que choca con el lente de un telescopio o lo que sea. Ujú. Es... Si nosotros viajáramos a la velocidad de la luz, el tiempo se detendría. O sea, al momento en el que llegáramos a la velocidad de la luz, no podríamos detenernos hasta que chocáramos con algo. Ujú. Porque al momento de que tú quisieras prensar el botón, Ujú. en ese momento el tiempo se detendría para ti. Ujú. Y se detiene porque tú sigues siendo materia. Si te convences de energía podrías... Ni pues aunque que fueras ya ahí energía. ya es... Ajá. Ujú. Bueno, es que ya eso ya entra Es dentro pura del- filosofía. Sí, eso ya es lo pura que le llaman filosofía. la filosofía del armchair. Ujú. Si no va a estar pensando acá fumando una pipa. Sí. Que por ejemplo, los viajes en el tiempo, ¿quién crees que los viajes galácticos, ya poniéndonos más geeks y nerds, ¿quién crees que los maneja mejor? ¿Star Wars o Star Trek? Star Trek los maneja mejor. Sí. Porque tienen los motores Desli espaciales. Güey. Porque en Star Wars los viajes interestelares son viajes a la velocidad de la luz. Y para las distancias que se supone que manejan en las galaxias. Pues hacen saltos, ¿no? O sea, yo tengo entendido sí, que... pero bueno, son saltos, pero a lo que yo he visto son saltos donde se mueven encabronadísimamente. Ujú. Caso contrario de las naves de Star Trek que crean como que su propia burbuja en el espacio-tiempo Ujú. y luego se deslizan. O sea, no se mueven dentro del espacio, sino que esa burbuja Ujú. de alguna manera se mueve dentro del espacio-tiempo. Haz de cuenta como si fuera una ola, ¿no? Ujú. Acortan el espacio-tiempo, no sé cómo funciona este motor por medio de una onda gravitacional encabronada Sí. que comprime el espacio-tiempo delante de ellos y lo ensancha atrás para que sea como una tabla de surf en el Ujú. espacio. Ujú. Y esta capsulita de espacio-tiempo se mueva con la nave adentro y eso podría hacer que se moviera muchísimo más rápido que la velocidad de la luz porque no estaría violando ninguna ley. Ujú. Y esto lo descubrió, bueno, este motor lo teorizó Miguel Alcubierre, un físico mexicano, que lo super mamo, un saludo donde quiera que esté. Y ese tipo de motores son los que maneja Star Trek. Ujú. Entonces, por eso tiene mejor fundamento. Por así decirlo. Un fundamento un poquito más aterrizado, que también es una mamá. Ajá, ajá. Pero sí, me gusta cuando Ajá. las pendejadas están como un poquito sustentadas. Sí, porque estás de acuerdo que moverte en el espacio, o sea, requiere, pues tomando en cuenta que el espacio es un vacío, para alcanzar aceleración y velocidad, pues necesitas una cantidad increíble de energía. Sí.
Y la única manera de generar esa energía es o interactuando con lo que te rodea o haciendo uso de la gravedad, que es lo que teorizó Einstein en un momento y se confirmó hace poco, ¿no? Con Las ondas las gravitatorias. ondas gravitacionales. Ujú. Entonces tiene que llegar a ese punto donde puedas doblar la gravedad o generar tu propio campo gravitacional. Sí. O hacer estos mentados agujeros de gusano, Ajá, los Einstein-Rosen bridges. sí. ¿Qué crees que sean los agujeros negros? Ya sabemos que son singularidades de acuerdo al modelo de Stephen Hawking. Sí. Pero, o sea, ¿crees que realmente sean dragones así que van a la nada o realmente son puertas interespaciales? Ay, güey, está muy cabrón saber. Es que, mira. Ay, ahorita ya estamos hablando, ya estamos aquí fumando, o sea, Ok, ok. no, No hay que contestar no, porque así. ahorita te voy a preguntar para ti qué crees que es la energía oscura y la materia oscura. Ok. Un agujero negro a lo mejor pudiera ser una puerta hacia otro universo. Uh-huh. Bueno, esto según lo que las fumadas que yo he visto y que me gustaría que fueran según las historias de ciencia ficción. Porque acompañados del agujero negro tendría que haber un agujero blanco del otro lado, que fuera el yin y el yang, ¿no? O sea, que el agujero negro como que traga materia, el agujero blanco lo escupe dentro de otro universo. Y esto sería como que la manera de viajar entre universos. Esto según muchísimas historias de ciencia ficción, no es que sea cierto ni nada. Pero ¿estás de acuerdo que si en nuestro universo existen agujeros negros, también debería haber evidencia de agujeros blancos? Sí, pero a lo mejor no los hemos visto todavía. O a lo mejor los confundimos con estrellas. A lo mejor, puede ser. Chan, chan, chan. Chan, chan, chan. Porque, por ejemplo, los pulsares, Uh-huh. que son agujeros negros supermasivos, no sé si has visto que tienen un disco de acreción Uh-huh. de materia de gas, Sí. que donde están girando y luego Pero son agujeros negros rotando a rotando. velocidades. Ajá. Y eso sí se ven. Tienen lejos. un disco de acreción de mucha materia, que aparte cuando es como un tornado. Uh-huh. Cuando gira lo suficiente, como que tienen la inercia suficiente como para no caer dentro del agujero negro y luego salen despedidos en un jet de energía así. Entonces se ve muy bonito. Ajá. Que es el agujero con el disco de acreción y luego un jet de energía así para ver. A lo mejor y esos son, y no sabemos, güey. ¿Quién sabe? Probablemente. Pero estamos hablando que si ni la luz Es capaz de escapa, salir. entonces probablemente también el espacio-tiempo se disrupte. Entonces a lo mejor puedes ser tragado en esta época y escupido en cualquier otra. Sí. Podría ser que todas las dimensiones se compacten en ese agujero negro. Porque tal como puertas a otros universos, probablemente no, porque bueno, yo sé que hay teorías de las cuerdas que dice que tenemos un entanglement con el multiverso y la fregada. Pero pues es que también, si somos un vacío y somos un universo que es como sustentable porque obedece las leyes de la termodinámica. Ajá, un sistema cerrado. Ajá, somos un sistema cerrado o sea, en teoría. Pero sí pueden ser puertas dentro del mismo universo. O sea, es así como a lo mejor en el mar encuentras una caverna, una fosa. La bronca es de que con un agujero negro que viajes en el tiempo también se violaría la ley de la termodinámica porque estarías quitando materia de un lado y poniendo de otro. Pero entonces ya no se mantendría la misma materia en el mismo espacio de tiempo. ¿Y cómo sabemos que los agujeros no son simétricos? Es que ese es el pedo. Que tenemos la misma cantidad de agujeros negros que agujeros blancos. Ah, pues sí, también. Por es definición. cierto. Saca los hongos de una vez. Que eso nos lleva a la otra parte, que es la materia oscura y la energía oscura. Ajá. Que la energía oscura se define como la fuerza que está haciendo que el universo se siga expandiendo. Ajá. Y la materia oscura es como toda la fuerza de gravedad que no entendemos, pero que está ahí. Sí. Y que la podemos medir, por así decirlo. Pero en el caso de la energía no sabemos de dónde viene. Algunos teorizan que es energía residual del Big Bang. Y otros teorizan pues que es como entanglement con multiverso, lo que sea. Y lo mismo con la materia oscura,
que una de dos, o es materia que existe, pero que no interactúa con la luz, Ajá. o que es como una interacción espectral con materia que está en otro plano. Es que, bueno, como humanos nosotros somos muy visuales, ¿no? Y a las pruebas nos remitimos. Entonces empezamos a buscar cosas que se vieran y que interactuaran obviamente con la fuerza electromagnética, fotones y tal. También, por ejemplo, es por eso que también hay una mayor cantidad de materia que nosotros llamamos normal, materia bariónica, y no hay tanta materia antimateria, la materia como por ejemplo los antielectrones y antiprotones y este rollo, ¿no? Porque sí hay, pero no está en la misma proporción que la materia. Se anila en cuanto... Ajá, Sí. en cuanto... Si hubiera la misma cantidad, pues no existiríamos ninguno, porque se estarían aniquilando constantemente. Ajá, que matemáticamente es lo que se explica en el modelo del Big Bang, que lo que a nosotros nos ayudó a que hubiera materia es que en algún punto el balance se rompió. Se inclinó más bien hacia un Porque lado. en el momento de que hay fusiones y fisiones se crea la misma cantidad de antimateria que de materia. Ajá. Y muchos lo atribuyen al enfriamiento de la explosión. Sí. Cuando se fue enfriando, ganó la materia, que podríamos estar hechos también de antimateria. Sí, es que Porque de que en cuanto se disrupte ese balance, o sea... esa es una cosa que le pusimos nombre nosotros, no es que sea más de una cosa que de otra. Es como decir el cable de corriente es el rojo y el de tierra es el negro. Ajá, o sea, claro. es nomás una chingadera en la que todos estamos de acuerdo, ¿no? Ajá. Entonces, cuando descubrimos... Eso se le llama convención arbitraria. Exactamente, una convención arbitraria. Entonces, cuando descubrimos que había... o que matemáticamente en los modelos las galaxias tendrían que pesar tanto y la evidencia de materia convencional que nosotros conocemos no daba, ahí fue cuando nos empezamos a fijar en otra cosa, que fue lo que dio la materia oscura. Que le decimos materia oscura porque no interactúa con la fuerza electromagnética. Y no que son necesariamente los... tiene que ser materia. Y no necesariamente tiene que ser materia. Es una cosa que no sabemos qué es. A lo mejor puede ser a lo mejor puede ser una burbuja gravitacional. Ajá, sí. Y es algo que ahí está, que tiene un efecto sobre la galaxia porque lo podemos medir. Pero realmente no tengo idea de qué es. Y le pusieron materia porque pues le tenían que poner... Sí, un nombre le tenían que poner. Que a mí la energía oscura a mí se hace menos misteriosa que la materia. Porque la energía oscura, bueno, pues como quiera puedes tener una inercia, el universo es un vacío y... o sea, sabemos que lo único que ha hecho el universo desde que existió es expandirse. Ajá. O sea, ¿hacia dónde? ¿Quién sabe? No tiene razones para dejar de hacerlo. Ajá. O sea, es como Forrest Gump corriendo, güey. Sí. Lo va a dejar de hacer. Muchos dicen que hasta que el universo esté lo suficientemente frío. Sí. Que... El Big Freeze, ajá. le dicen. Y también es... o hasta que, pues sí, o sea, se acabe esa inercia, a lo mejor empiece un tiempo de compactación, que es también lo que se teoriza, ¿no? O sea, que el universo es un ciclo de expansión y compactación, pero tiene que haber un enfriamiento universal hasta cierto punto y Sí. ¿cómo medimos esa energía? Pues es el ruido cósmico. El fondo. Que se mide. Ajá, ¿cómo le llaman? El fondo... El fondo de microondas, no me acuerdo, güey. Sí, que son como 2 y tantos hertz, algo así, ¿no? Que eso lo descubrió AT&T cuando puso sus antenas. Dijo, hay ruido aquí. ¿Qué es esto? ¿Por qué? Y así una empresa capitalista, por dar un buen servicio, gracias capitalismo, la socialista jamás lo hubiera corregido. Gracias a que ellos querían ser mejores que los otros, nos dimos cuenta que había un ruido cósmico, el background no sé qué. Ajá. Y se mide y todos sus teléfonos celulares no tienen ese ruido porque le mochan esa frecuencia. Ajá. Entonces, porque compensamos. Ajá, lo compensamos. Pero básicamente lo que nos está diciendo ese ruido es que el universo todavía está caliente. Sí, todavía tiene energía para seguir interactuando. Ajá, y tal vez eso de alguna manera esté relacionado a que se sigue expandiendo. Sí. Pero la materia oscura, ese sí es... Hay otro fenómeno que dicen que es otro final posible del universo, que es el Big Rip, que es cuando el universo se expanda lo suficiente que haya tanto espacio entre las mismas partículas que ya no alcancen a interaccionar entre ellas. Sí. Y que ahí valga madrito. Que es lo que dice, no recuerdo si Neil deGrasse o Brian Cox, que dentro de unos miles de años
no vamos a poder ver, por ejemplo, las galaxias o el cielo como lo vemos ahorita. Porque van a estar tan lejos que ya no va a alcanzar a rebotar la luz. Sí, y va a ser un fondo negro nada más. Ajá. Que eso va a estar muy canijo si no tienen la tecnología porque no van a poder sembrar cositas. Que no van a saber medir para dónde. Sí. Pero ahorita hay un punto ahí muy, muy bueno en esa parte. Pero bueno, en la parte de la materia oscura, nosotros, el ser humano ha sido como prueba y error y ejemplo de que cuando no tenemos la tecnología para medir algo, o sea, lo ponemos como la big question mark. No sabemos qué es y le ponemos un nombre y muchas veces la mejor solución a veces es esperar a tener esa tecnología. Porque lo veíamos antes de que se inventara el prisma. Sí. No podíamos, o sea, ¿cómo se descubrió el infrarrojo? Cuando empezaron a medir la temperatura cuando el prisma quebraba las... Sí, cuando el prisma descomponía la luz. Descomponía la luz. Y que la energía no daba como para todos las frecuencias de la luz. Sí. Y que aparte... tenían un control. Ajá, tenían un control. Y que ese control estaba así como que... O sea, falta algo aquí. Sí. ¿Qué es? ¿Quién sabe? Ajá. Y lo que pasaba es que, como tú dices, o sea, la suma de temperaturas de toda la luz descompuesta no te daba la luz blanca. Uh-huh. Entonces ponían un termómetro de control donde supuestamente no había luz y el termómetro de control se subía más la temperatura. Y es cuando descubrieron que había una luz infrarroja. Ajá. Que no podíamos ver. No podemos ver. Entonces ahora lo que pasa cuando se descubre esa luz, creas un sistema para ver esa luz de alguna manera, que de ahí vienen las cámaras infrarrojas. Uh-huh. Y ya volteas a ver el universo y te das cuenta de un chingo de cosas que existían que no podías ver. Exactamente. ¿Tú crees que es un ejemplo más o menos similar a la energía oscura? Sí, es totalmente similar. Es igual que, por ejemplo, las ondas gravitacionales tampoco sabíamos cómo detectarlas hasta que ideamos un experimento del LIGO. Es una L grandota, está bien chido. Neta, ese experimento está, mis respetos, porque la fracción que tenían de error era mínima para detectar las ondas gravitacionales. Estamos frente a un evento que vamos a detectar cuando la tecnología sea lo suficientemente avanzada y que diseñemos un experimento muy chingón para detectarla. Y que ocurra el cataclismo universal adecuado. Sí. Porque estás de acuerdo que fue la explosión de una supernova, ¿no? O sea, fue una explosión de como 2 estrellas. Sí. O una colisión de 2 agujeros negros. Una colisión de 2 estrellas de neutrones. Ok. Que la estrella de neutrones es la estrella que carga más energía. Es una estrella que está compactísima. Es casi un agujero negro. No se compactó tanto como para vencer su radio de Schwarzschild. Estamos aquí sacando todos los términos domingueros, güey. Y es una estrella que está muy compacta, pero que no llegó a ser un agujero negro. Y es como que el colapso de esas 2 estrellas. Están dando vuelcitas por... Y para entender, o sea, la perspectiva, yo creo que para que ese evento suceda, tiene que pasar lo mismo para que las condiciones como para que los humanos existan. Sí. Y ahora combinar ese evento con la evolución humana en el tiempo correcto y la distancia correcta y que te des cuenta que eso está sucediendo a tiempo para medir la onda gravitacional que ¿cuántos años va a tardar en llegar a la Tierra? Sí, bueno, o sea, se supone que la gravedad se propaga a la velocidad de la luz. Uh-huh. Entonces, si durante ese suceso dura años, pues tienes ahí esos años para detectarla, ¿no? Entonces yo me supongo que algo así tiene que suceder para que podamos medir o podamos detectar o podamos hacer algún experimento para saber qué es la energía oscura y la materia oscura. Uh-huh. Esperemos que no pase mucho para poder saber qué, porque no me quiero a la tumba con esas interrogantes. O puede ser incluso hasta clústeres de gravedad, o sea, burbujas que se quedaron ahí. Pues sí. O sea, no necesariamente, o sea, nosotros asociamos materia con gravedad porque lo que crea la gravedad es la materia. Sí. Pero, o sea, el universo es tan vasto y tan inexplorado
que igual puede ser un fenómeno que ahorita no hemos teorizado. Sí, pues es que o sea, nuestra visión del universo está muy limitada por, o sea, el universo visible por los rayos de luz que se han expandido hasta allá, que son los que podemos ver. Pero pues en otro lado puede ser totalmente diferente. Que ahora entendemos, por ejemplo, que con ese experimento, que la gravedad se mueve por ondas. Sí. Entonces, así como por ejemplo, si lo ves en una perspectiva como el océano, que de repente encuentras clústeres de agua dulce en medio Del agua salada. O sea, a lo mejor, o sea, yéndonos como en paralelismos o metáforas, pues podría ser un clúster gravitacional que pues a lo mejor una onda que se quedó ahí como flubber, Uh-huh. ahí Sí, sí. en el espacio, coexistiendo en un delicado balance entre galaxias. Ahora sí que sacar los hongos. Sí, pues sí. Yo creo que a lo mejor eso le falta a los científicos de hoy en día, ¿no? Pues fíjate que de Berkeley salió el LSD, güey. Ah, sí. Pero el LSD era como para control mental, ¿no? Tengo entendido. Pues lo quisieron implementar así, pero pues ahí está, güey, el antecedente de que los hongos nacen de las universidades. A las drogas sintéticas, pregúntale a Walter White. Sí. Ay, güey, pues Arnoldo, yo creo que ya llevamos ¿cuánto? Como... No sé, como 3 horas. Güey, llevamos 3 horas casi y media. Y si aquí nos quedamos, Sí, le podemos sí, seguir. si no se acaba la memoria de la cámara, aquí le podemos seguir. Sí, no, ya vamos en la segunda. Pues yo creo que aquí le dejamos, ¿no? Ok, Vamos muy cerrando bien. porque a ver si no nos cierran los orientales. No, pues no No, te creas, pues, eso nunca cierran. Eso no cierra. Ándale, Pero bueno. pues. Muchas gracias. No, gracias a ti por invitarme. Estuvo muy amena la plática, muy chida. No, muchas gracias. La verdad es que esta plática me la venía saboreando desde hace mucho tiempo. Espero que haya cumplido tus expectativas. Sí, espero también que tú no te hayas aburrido. No, pues yo puedo hacer esto durante horas. Y pues... I can do this all day. Sí, ¿verdad? No, y pues yo creo que vamos a tener que repetir el ejercicio un Sí, día claro, de estos. claro que sí. ¿Sale? Con gusto. Muchas gracias, Pues bueno, Nos veremos en el en futuro. el futuro.